La entrevista con Ramsés Yunes. Le agradezco muchísimo al maestro Carlos Rubio, don Carlos Rubio. El maestro Carlos Rubio es gerente de riesgo político de esta empresa de riesgo político que se llama Integralia Consultores, que preside atinadamente el maestro, el doctor Luis Carlos Ugalde. Hicieron un estudio muy interesante. Integralia hizo un estudio, el maestro Rubio hizo un estudio que se llama Violencia Política en México, que abarca de septiembre del 2020 a febrero del 2021. Maestro Carlos Rubio, gracias por esta oportunidad, porque nos queremos enfocar obviamente en el estado de Veracruz, que tiene altos índices de violencia política. ¿Cuál fue la metodología, maestro Carlos Rubio? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ramsés. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Y pues, efectivamente, como comentas, hace una semana Integralia dio a conocer su reporte, la actualización mensual de nuestro reporte de violencia política en México. Y en términos de la metodología que preguntaste, lo que hemos hecho desde que inició formalmente el proceso electoral en septiembre de 2020 fue llevar a cabo una revisión puntual de periódicos nacionales, locales, redes sociales y otras fuentes de información para identificar atentados violentos en contra de 4 categorías de actores políticos, que son funcionarios en activo a nivel federal, estatal y municipal. En segundo lugar, exfuncionarios. En tercero, aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. Y en último lugar, periodistas y activistas. Entonces, llevamos un conteo puntual de estos atentados violentos desde septiembre de 2020 y hasta febrero de 2021 hemos contabilizado 90 incidentes que han dejado 108 víctimas a nivel nacional, de las cuales 75 fueron mortales. Y obviamente en Veracruz se encontró como botica, maestro. Sí, Veracruz es justamente el estado en el que hemos registrado el mayor número de víctimas en este periodo de análisis. Tenemos 16 víctimas, de las cuales 8 fueron mortales. La mayoría de los eventos que hemos registrado en Veracruz han sido en la zona sur-sureste del estado, sobre todo a nivel municipal, es decir, los principales afectados son alcaldes en funciones, aspirantes alcaldes o funcionarios de los gobiernos municipales. Y lo que hemos visto es que pues, una buena parte de estos ataques se explican como resultado de los enfrentamientos violentos entre grupos del crimen organizado. Sabemos que en el estado de Veracruz tienen operaciones el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas Vieja Escuela, una organización criminal conocida como Los Piña. Entonces, varios grupos criminales que están disputando y que están buscando hacerse con el control de los gobiernos municipales sobre todo, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto en nuestro estudio es que hay varias razones por las cuales un grupo criminal querría hacerse con el control de un gobierno municipal. En primer lugar, porque pues, les garantiza acceso a información privilegiada en términos de las estrategias de seguridad, incluso que se están implementando en su contra, así como de los grupos económicos que operan en esos territorios y a partir de eso pues poder formular esquemas de extorsión. En segundo lugar, porque les permite acceder a la protección y al resguardo de las policías municipales y en ese sentido tener un margen de maniobra más amplio para operar los mercados ilícitos que operan en esos territorios. Y finalmente, porque les permite acceder a los recursos mismos del municipio, ¿no? Ya sea directamente a través de una malversación de fondos o, por ejemplo, a partir de la asignación directa de contratos para la construcción de hospitales. Es decir, maestro Carlos Rubio, que Veracruz es un foco rojo para el proceso electoral. Totalmente de acuerdo. Veracruz es justo uno de los estados en los que creemos que a lo largo, bueno, en lo que queda de este proceso electoral es probable que sigan aumentando los incidentes de violencia política. Creemos que la estrategia que anunció el gobierno federal para ofrecer protección a candidatos amenazados es una señal positiva, pero pues que será difícil de implementar, sobre todo porque hemos identificado que muchos de los candidatos en riesgo se encuentran en municipios pequeños, de menos de 100,000 habitantes, alejados de los grandes centros urbanos y que tienen poca presencia de las fuerzas federales, ¿no? Eso ocurre en Veracruz también, por ejemplo, en la zona sur-sureste
del Estado, en que tiene poca presencia de la Guardia Nacional, que es la que anunció la secretaria Rosela Rodríguez, que se encargaría de proteger a los candidatos. Sí, hace un par de días también el gobierno de Veracruz, digamos que extendió la mano a los partidos políticos, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, obviamente a los grupos religiosos, para que se firmara la próxima semana un acuerdo estatal democrático para garantizar las elecciones con tranquilidad, que se sumaran los esfuerzos, pero parece que la oposición nos quiere sentar porque pues hay mucha preocupación y hay mucho miedo en algunas zonas por lo que ha estado pasando en los últimos días, y usted lo ha calificado ya como 16 víctimas, de las cuales la mitad han muerto en estos meses. Exactamente, yo creo que ese es el gran riesgo, que hay mucho miedo, digo, no solo en Veracruz, en varios estados de la República, por parte de los funcionarios a los que se acercan pues grupos criminales para tratar de coludirlos, ofrecerles esquemas de corrupción, a candidatos también que tienen miedo de las repercusiones que puedan tomar, y estos denuncian cualquier tipo de amenaza ante las autoridades estatales o federales, y ese pues es un riesgo también de que la estrategia que se anunció a nivel federal y a nivel estatal puedan resultar exitosas para reducir, en primer lugar, el número de víctimas de incidentes de violencia política, y en segundo, el grado de penetración que han logrado los grupos criminales en los gobiernos, sobre todo municipales. Los grupos delictivos quieren dominar las alcaldías, entonces hay una penetración de los grupos delictivos en el proceso electoral, y hay que sumar también cacicazgos, ¿no? Rancios, viejos, para intereses personales en cuanto a las elecciones se refiere. ¿Cómo se está viendo a la distancia, por último, doctor, maestro Carlos Rubio? ¿Cómo se ve a la distancia Veracruz? ¿Como un foco rojo, ya lo hemos dicho, pero también como un estado represor? Bueno, yo creo que, como tú bien mencionas, no todos estos eventos de incidencia política se pueden adjudicar al crimen organizado. Buena parte sí son resultado de estos esfuerzos del crimen por penetrar y hacerse con el control de las alcaldías, pero no todos. Hemos identificado, de hecho, que una parte importante de los incidentes de violencia política ocurren en municipios en los que los candidatos asesinados pertenecen a partidos distintos que el partido en el poder, ¿no? Entonces, pues bueno, ese también es un factor que se tiene que tomar en cuenta. Es una hipótesis que nosotros estamos analizando, no se ha podido comprobar del todo a nivel nacional, sin embargo, le estaremos dando seguimiento a lo largo de este proceso electoral para ver cómo evoluciona esta situación. Perfectamente, y entonces normalmente en las elecciones intermedias, no, aquí no se van a jugar gubernatura, normalmente en las elecciones intermedias, maestro Carlos Rubio, la elección no es tan participativa. Sí, totalmente de acuerdo. Generalmente las elecciones presidenciales son las que tienen un niveles de participación ciudadana mucho más altos. En elecciones intermedias, en donde no hay elecciones de gobernador, tiende a haber una participación ciudadana menor. En este año, pues también tenemos que tomar en cuenta la contingencia sanitaria y cómo eso podrá afectar o no la participación ciudadana. En Integralia creemos que no tendrá necesariamente un impacto negativo profundo, dado que el INE muy probablemente tomará las medidas sanitarias pertinentes para evitar que ello se convierta en una barrera adicional a la participación ciudadana. Sin embargo, pues también habrá que darle seguimiento en el caso de Veracruz a cómo la violencia política podría llegar a desincentivar la participación ciudadana en algunos municipios. ¿Quién es el primer lugar en cuanto a violencia política en su estudio, maestro Carlos Rubio? En términos de afiliación partidista, lo que hemos identificado es que la mayoría de las víctimas de violencia política son funcionarios o candidatos afiliados a Morena, seguidos por el PRI, y esto pues se explica porque son las dos organizaciones partidistas que más presencia territorial tienen. En el caso de Morena en particular, también tiene que ver con el hecho de que pues, es el partido en el poder a nivel federal y que sus candidatos tienen una mayor probabilidad de triunfo en gran parte del territorio nacional, y por tanto se vuelven víctimas más vulnerables del crimen organizado. Es más probable que se acerquen a ellos que a candidatos de la oposición. En términos geográficos, sí, tenemos a Veracruz y Oaxaca
como los dos estados focos rojos con la mayor cantidad de incidentes de violencia política. Maestro Carlos Rubio, si usted lo permite, en otro momento platicamos y hacemos otro análisis de estos estudios tan interesantes que estamos haciendo para Integralia Consultores. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Maestro, muchas gracias al maestro Carlos Rubio, gerente del riesgo político en Integralia Consultores, hace este estudio de violencia política en México de septiembre de 2020 a febrero de 2021 y Veracruz primer lugar y es foco rojo junto con Oaxaca según este estudio que está haciendo Integralia Consultores, donde lo está dirigiendo atinadamente Luis Carlos Ugalde, el doctor Luis Carlos Ugalde. Escuchamos al maestro Carlos Rubio de Integralia.